Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, estamos en un video nuevo. Como habrán podido ver en el título, esta ocasión vamos a hablar sobre el tan conocido despertar espiritual. Voy a dar mi opinión personal, la cual puede estar totalmente errada. Yo siempre digo, no vengo a imponer nada a nadie, solamente vengo a dar mi punto de vista sobre las cosas. Hay personas con las que lo que yo diga va a resonar, otras que no. Al que le sirve, que tome lo que le sirva, y lo que no le sirve, que lo deje. Bien, yo no vengo a imponerle nada a nadie. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el despertar espiritual? Bueno, para mí es no un proceso, sino un punto de inflexión, un punto de quiebre. Bien, es un antes y un después. Al que se llega mediante sí algunos procesos previos que las personas pasan. Lo primero que vamos a decir del despertar espiritual es que no todas las personas lo atraviesan, y eso no está ni bien ni mal. Cada alma tiene su tiempo. Esto no es una carrera. Bien. El despertar espiritual lo atraviesan las personas que están alineadas con eso, que es su momento o su vida de llegar a ese nivel de conciencia, ese punto, y atravesar por eso. Bien. Hay otras personas que no lo logran, no porque sean malas personas, sino porque no es su tiempo, no es su momento, o simplemente porque niegan seguir ese camino. Entonces, cada alma tiene su tiempo. Vamos a explicar un poco en qué se trata. El despertar espiritual es llegar a un nuevo grado de conciencia mediante un punto de quiebre. eh, es como una purga del espíritu. Bien. Eh, Se rompe un poco con el ego y se llega a un nuevo nivel de conciencia. Hay un video en el canal hablando sobre la frecuencia vibratoria y los niveles de conciencia que explica más en detalle este tema, pero voy a darles una idea. A mayor nivel de conciencia cambia totalmente nuestra visión de la vida y de las cosas. Bien, cambia cómo sentimos, cómo vemos, cómo pensamos, eh, cómo vemos tanto la vida como todo lo que nos rodea, nuestras relaciones, nuestros patrones de conducta. Cambia todo, altera todo. Entonces, una vez que se logra ese quiebre que provoca el despertar espiritual, se llega a un nuevo nivel de conciencia superior en el que vamos a vivir de una forma más consciente, sobre todo, también más empática, más tranquila, bien, y más auténtica con nuestra verdadera esencia, con lo que realmente somos y con nuestro propósito de vida o camino del alma. Eh, Ahora bien, dijimos que entonces el despertar espiritual no es un proceso, sino el resultado de algunos procesos. Pero entonces, si no es un proceso, cómo se logra? ¿Cómo se llega? Bueno, hay varias formas eh, de lograrlo. Uno de los procesos que pueden derivar que el resultado final es el despertar espiritual es la primera forma, es una que es no buscada. Bien, ¿esto qué quiere decir? Hay personas que tienen marcado atravesar el despertar espiritual, pero no lo buscan. No es que lo están buscando, lo están persiguiendo, simplemente les pasa. Bueno, ¿cómo puede pasar entonces si es el resultado de algo y no un proceso? Mediante un proceso llamado la noche oscura del alma. Hay un poema escrito que trata de explicar un poco de qué se trata esto. La noche oscura del alma es un proceso de crisis, eh, de ideales, de crisis interna. Bien, que viene acompañada de lapsos de soledad, de introspección. Es un proceso de desolación en el que la persona se siente perdida, que perdió el rumbo, que perdió el camino, está desconectada del mundo exterior, está desconectada de lo espiritual, siente una soledad terrible, pero a la vez una atracción hacia lo esotérico, lo místico y todas esas cosas. Entonces, mediante ese proceso de crisis, que puede durar bastante tiempo, ese proceso culmina con la rendición de el ego o de uno mismo, por decirlo de alguna manera, y eso rompe con el ego. Al romper el ego, no lo elimina, sino que lo rompe
destruye un poco todo aquello que creíamos que éramos. Puede que le suene parecido a la depresión, pero es un proceso totalmente distinto. La depresión es una condición médica que puede ser atendida con tratamientos médicos. En cambio, esto es más, la noche oscura del alma es un proceso espiritual, de crisis espiritual, es diferente, de búsqueda de la verdad, de búsqueda del sentido. Tiene algunos síntomas parecidos a la depresión, pero el propósito es totalmente diferente. Cuando culmina la noche oscura del alma, si atravesamos correctamente el proceso, va a derivar en un despertar espiritual, en un nuevo nivel de conciencia en el que vamos a vivir más auténticos a lo que nosotros somos y más cerca de nuestra verdadera esencia o de Dios o en lo que ustedes crean. Esa es una de las formas, esa sería la forma un poco involuntaria de llegar, que es cuando básicamente lo tenés marcado en la vida, pero no lo sabes y bueno, atravesas ese proceso que se le llama así, la noche oscura del alma. Es un proceso muy difícil. Voy a hacer un video seguramente un poco más adelante hablando sobre ese tema, porque es un proceso difícil de atravesar. Culmina en el despertar espiritual. Otra forma de llegar más a conciencia, más para personas que lo están trabajando, que lo están buscando, es mediante la meditación, la introspección, pero no la meditación, hacer una meditación, sino una seguidilla de meditaciones, bien, adoptar la meditación como un hábito, bien, en su vida, meditar cuando quieran, 2 veces por semana, 3 todos los días, como ustedes quieran. Al meditar, el nivel de conciencia va subiendo de a poco, y puede que también termine derivando en un despertar espiritual. Esa es otra de las formas. También ese proceso se puede acompañar con sesiones de Reiki para nivelar los chakras, que son vórtices energéticos. Y esa es otra forma ya más consciente de llegar al despertar espiritual. Después hay técnicas que yo no voy a hablar porque del tema en ese punto ya no sé. Hay técnicas de ayuno, de no comer durante X días, de no comer determinadas cosas, pero eso ya es ponerse un poco más técnico. Yo calculo que si están viendo este video es porque ya están quizás atravesando un despertar espiritual o porque quieren algunas respuestas, entender un poco de qué se trata, porque es un proceso que resuena mucho. Todos hemos escuchado mencionarlo en alguna serie, película, internet, las redes, en algún lado. Entonces trato de dar una respuesta un poco no tan técnica. Entonces, para ir concluyendo, el despertar espiritual no es un proceso, sino el resultado de procesos anteriores. Bien, se puede llegar tanto buscándolo y trabajándolo para llegar a ese resultado, como involuntariamente, simplemente porque está marcado que nos pase. Y la noche oscura del alma es uno de los procesos que puede derivar en el despertar espiritual. Recuerden que es un punto de quiebre en sí, y que es un antes y un después. Cuando se atraviesa el despertar espiritual, cuando la conciencia asciende a ese nuevo nivel, es muy difícil volver a mirar la vida como la miramos antes. Recuerden que los seres humanos muchas veces vivimos desde el ego, por eso vivimos entre el pasado y el futuro, pensando en el pasado con nostalgia y viendo el futuro con ansiedad, y nos olvidamos totalmente del presente. El despertar espiritual, al tener un nuevo nivel de conciencia más elevado, nos arraiga en el aquí y en el ahora, en el presente, en el tiempo en el que tenemos que estar en realidad. Porque todo lo que tenemos es esto. El pasado ya pasó y el futuro no sabemos si va a llegar. Lo único que tenemos es el hoy. El despertar espiritual nos ancla, bien, y se aferra en el tiempo presente. Y vive más conscientemente en el tiempo presente, tratando de hacer las cosas mejor hoy, no mañana. Bien. Entonces, otra de las cosas que vamos a mencionar, y con esto ya voy a ir cerrando, es que el despertar espiritual no solo puede eh, provocar un nuevo nivel de conciencia, una vida más auténtica o más conectada con lo espiritual, con nuestra verdadera esencia y todas esas cosas, sino que también puede llegar a despertar ciertos talentos o dones que ustedes tengan
dormidos. Bien, recuerden, hay un video hablando sobre los dones. El alma, a medida que va encarnando, muchas veces va ganando ciertos talentos, dones, facultades, y muchas veces esas facultades están en todos ustedes, pero están dormidas. ¿Qué son esas facultades, esos dones? Bueno, la evidencia, canalizar energía con las manos para poder, mediante esa fuente, sanar, como podría ser el caso de un reikista, eh, canalizar información, bien, con la mente o con el alma, evidencia, clarividencia también puede ser, o una intuición muy desarrollada. Tanto la intuición, la evidencia y la clarividencia son los mismos dones, pero son diferentes estados de desarrollo. Eh, hay muchos, hay muchos dones, talentos. Son un poco son regalos del universo, otro poco se los han ganado ustedes. Bien, si los tienen es porque se los ganaron. Entonces el despertar espiritual puede despertar dones en ustedes que hasta ahora no sabían que tenían porque estaban dormidos. Bien, al vivir una vida más consciente y más alineada con el propósito del alma, puede que esos dones despierten, porque si los tienen es porque los tienen que usar, y puede que esté conectado directamente con la misión de vida. Bien, los dones son herramientas que nos permiten ayudar a las personas mediante la energía para ayudarlos a mejorar su vida, a sanar, o dependiendo del don, ayudarlos a alcanzar respuestas, lo que sea. Eso está relacionado con la misión de vida. Muchas veces los dones lo que nos van a hacer es facilitarnos herramientas, son herramientas para que podamos cumplir con nuestro propósito de vida, si es que tienen una misión de vida alineada a eso. Entonces el despertar espiritual puede traer al presente esos dones que quizás tienen pero estaban dormidos. Este fue el video, espero que les haya servido. Tocamos más o menos de qué se trata el despertar espiritual, lo que conlleva, lo que es, cómo se llega, las dos formas más o menos más generales de lograrlo, tanto la voluntaria como la involuntaria, y lo que podría pasar después. Espero que les haya servido. Recuerden que en la descripción del canal está el Instagram, en la descripción del video está el Instagram del canal, por si quieren ponerse en contacto conmigo, si están atravesando algún momento difícil, quieren ser escuchados, yo los escucho, no tengo ningún problema. Así que bueno, espero que les haya gustado, les haya sido de ayuda, y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver.